Bueno, mis hermanos, reflexionando un poco, para entrar en materia, le puse este tema, preparándonos para los tiempos postreros. ¿Alguien dice amén? ¿Escuchó? Preparado para los tiempos. Preparado para los tiempos. Y pensando un poco en este título, en lo que quiero plasmar hoy aquí, recordaba cuando yo acepté al Señor hace muchos años atrás, o hace muchos kilos atrás, muchísimos kilos atrás. Cuando yo acepté al Señor hace muchos años, todavía era un adolescente. Ahorita tengo 51 años, tenía como, creo que casi 15, 16 años. Amén. Pero en ese tiempo había una particularidad, que los mensajes y los predicadores que predicaban en aquel tiempo, su mensaje básico se reflejaba en lo que era la salvación. Amén. Sus mensajes estaban fundamentados en la salvación y en la venida de Jesucristo. ¿Alguien pertenece a esa época? Bueno, por allá está mi mamá. Madera por aquí. El tema básico de una iglesia de predicadores, de evangelistas, pastores era Cristo viene ya. Cristo viene ya, ¿sabe? Y no está más decir que esa es la esencia de nuestro evangelio. ¿Alguien me dice amén? Esa es la esencia en lo que nosotros creemos. Sí, el Señor murió y resucitó y nos dio salvación. Amén. No solamente salvador, sino es redentor, sanador. Amén. Pero se predicaba una verdad y solamente nos encasillamos en eso. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. ¿Sabe cuál fue uno de los problemas de aquella época que tuvimos que lidiar muchos? Que todo lo que pasaba en la iglesia, si alguien prosperaba, se iba para el infierno. Si alguien, Dios lo usaba mucho o veía televisión, se iba al infierno. ¿Sabe? Todo extremo es malo. ¿Está conmigo? Y aunque esa es la esencia de nuestro evangelio, porque somos salvos por gracia. ¿Alguien me dice amén por eso? Somos salvos por gracia. Juan 3:16 es la ventana que nos deja ver, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí o no? Y se predicaba una verdad. Esa verdad en muchos lugares se distorsionó por la falta de conocimiento. Diga falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque la gente solamente escudriñaba lo que podía aprender y no estaban abiertos institutos como hoy en día, que tenemos la escuela de liderazgo, tenemos la escuela profética, tenemos escuelas que nos enseñan a profundizar un poco más allá de las cosas que a simple vista las leemos en la Biblia, pero detrás de ellas hay un abanico de enseñanzas. Amén, iglesia. Pareciera que este servicio se me durmieron o se me quedaron en la alabanza. O sea, yo quiero poner en contexto muchas cosas que se vivieron en el pasado, que en muchos tal vez pudieron marcarlo en aquel tiempo. Yo no podía ver televisión. O si una persona estaba muy latente lo que era el juicio. Entonces teníamos que ser pobres porque Cristo venía ya. No podías prosperar porque te ibas para el infierno, porque eso era vanidad. Amén. Y sí creemos firmemente que eso todavía tiene vigencia. Cristo viene. Cristo viene. La Biblia dice, mira que dice la Biblia, Apocalipsis 3, versículo 11, aquí yo vengo pronto. Dice el Señor, retén lo que tienes para que ninguno tome. Mira lo que dice Filipenses 3, versículo 20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, nosotros creemos firmemente por la fe de que nuestro Señor Jesucristo viene por su iglesia. Amén.
Pero entonces, a medida que pasó el tiempo y Dios se reveló a los hombres por diferentes maneras, yo creo que cada vez que Dios se revela al hombre trae una verdad detrás de ella y esa verdad nos libera de muchas cosas, ¿sí o no? Aunque no tengamos la verdad absoluta, cada verdad que se revela al hombre a través de la oración, a través de la persistencia y de buscar su presencia, esa verdad con sí misma trae respuestas al hombre. Y aunque no tengamos la verdad absoluta, esa verdad sí surge un efecto en nuestras vidas. Nunca nosotros tendemos la verdad absoluta, pero tenemos al que la tiene. ¿Entiendes? Entonces, a medida que pasó el tiempo, se descubrió o entendimos que ser próspero no era malo, pero Dios sigue viniendo. Amén. Entonces, ser próspero no es malo. Ser próspero es parte de la vida de todo aquel que cree en el Señor y que el Señor bendice a sus hijos. ¿Sí o no? Que el poder de Dios no se encasillaba en un grupo de personas, sino que el poder de Dios es para todo aquel que en Él cree. ¿Ah? Pero ahí también hubo otro problema, que se empezó a idolatrar a personas que eran usadas por Dios. Entonces se idolatraba al hombre, mas no al Dios de los hombres. ¿Me estoy explicando? Se idolatraban los milagros, mas no al Dios de los milagros. Y eso también trajo otro problema. Entonces entraron como doctrina en la iglesia solamente bendiciones de Dios, así como se predicó mucho tiempo un evangelio de prosperidad, prosperidad, prosperidad. Y si tú no eras próspero, estabas en pecado y sabes, y eso también hizo daño. Amén. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? La verdad absoluta, como dije hace rato, es del Señor, y la sana doctrina siempre será Él y su justicia. Amén. Y todas las cosas que Jesús enseñó a sus discípulos para que nosotros también las aprendiéramos. Entonces todo esto se distorsionó y se empezó a crear un evangelio que no estaba basado en un fundamento doctrinal, sino que estaba basado en experiencia de personas, y eso se manipuló y eso también hizo mucho daño. Gloria a Dios por los hombres que en el pasado predicaron la palabra de Dios y aún con la falta de conocimiento crearon e hicieron que muchas personas llegaran a los pies de Cristo. Esa es otra cosa. Pero también hubieron personas que predicando un evangelio basándose en normas y basándose en leyes de hombre hicieron mucho daño también. Amén, iglesia. ¿Vamos bien? Entonces, ¿es malo ser próspero? No. Filipenses 4, versículo 19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria. Juan 1, versículo 2: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. La Biblia dice: y estas señales seguirán a los que creen. Amén. Estas señales seguirán ¿a quién? Y tomarán y orarán por los enfermos y ellos se sanarán. Entonces, todo eso forma parte de todo aquel que por medio de la fe ha logrado creer que Jesús es el Señor y que si Él viene en estos días o cuando Él quiera, yo pueda estar preparado para irme con Él. Pero si no viene todavía, yo pueda estar preparado para los acontecimientos que ha de venir a la tierra. Entonces, hay un requisito fundamental para todos nosotros, sea que quieras experimentar un don, sea que tengas un don, sea que estés experimentando bendición, prosperidad, amén, o que te estés preparando también para lo que Dios, porque Dios
creo firmemente que Dios también da propósito al hombre, y en medio del propósito Dios también se revela, y a través de la revelación de Dios aprendemos, pasamos situaciones, eso nos lleva a madurar y entender y seguimos adelante. Amén. Pero hay un requisito que está en Mateo capítulo 6, versículo 33, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas o las demás cosas vendrán por añadidura. A nosotros nos gusta primero que vengan las añadiduras primero y después buscamos el reino de Dios y su justicia. Pero esa no es la norma. La norma es que tú y yo primeramente busquemos, y las demás cosas serán añadidas. ¿Quieres sanidad? ¿Quieres ser bendecido? Y su justicia. Ahora, ¿por qué hago el primer énfasis? El primer énfasis lo hago porque fue algo que vivimos muchas personas que tenemos años en el Evangelio. Tal vez ahorita muchos estén llegando ahorita, ¿sabes? Y eso trajo sus ensayos, sus errores, pero Dios se glorificó y canalizó a su pueblo a que sí, yo vengo, pero tienes que buscar mi presencia. Yo quiero bendecirlo a todos, pero también los quiero usar y que mi presencia camine con cada uno de ustedes a través de mi Espíritu Santo, dice el Señor. Pero entonces, ¿en qué nosotros tenemos que ser diligentes? ¿Cuál es nuestra responsabilidad de guardar las cosas que Dios nos ha dado? ¿Ah? Como la salvación. Todo lo que pueda haber venido por su amor y su bondad a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, o en la Biblia está escrito, que todas las cosas que están allí se van a cumplir. Todas las cosas que están escritas en la Biblia se van a cumplir. No solamente las promesas de Dios para nosotros, sino también todo lo que ha de sobrevenir a la tierra. ¿Y sabe cuál es el problema, mis hermanos? Que tal vez Cristo no venga todavía. Eso no lo sabe nadie, solamente Él. Hay hombres que se pusieron a sacar cuentas de la venida de Cristo y han tenido que salir rectificando, pidiendo perdón, porque ni siquiera el Hijo dijo: la hora y el día yo no lo sé, sino solamente mi Padre que está en los cielos. Sino el problema está que por muy evangélico que tú y yo seamos, las cosas que han de sobrevenir o que pueden venir a la tierra, nosotros no estaremos exentos de ellas. Para muestra un botón, coronavirus. Algo inesperado, algo que ni usted ni yo nos imaginábamos, vino, golpeó. Y vaya qué duro fue tener que estar en velorios de amigos que se fueron, familiares que se fueron, cosas que pasaron, que ni aún los mismos hijos. Y le damos gloria a Dios a los que pudimos pasar esa adversidad en medio de tanto dolor y muchas cosas, sueños que se perdieron, empresas que quebraron, tantas cosas que pasaron. Pero por medio de la fe aquí seguimos adelante y seguimos batallando, creyendo en el Dios. Lo que dice Mateo 24:10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuántas personas no conocemos que pasaron una situación y eran los primeros que se sentaban aquí? Hoy no están en la iglesia porque por culpa de algo que le movió el piso, le echaron la culpa a Dios o a los que estamos en la iglesia por lo que le pasó, y ya Dios no existe, Dios no es el mismo. Porque en medio del dolor, en medio de algo que los golpeó, Dios pasó a otro plano. Personas que tal vez tenían su negocio muy fructífero y ahora por medio de esa misma circunstancia ya las cosas no están como antes. Pero a causa de lo que estoy sintiendo, mi amor se enfría y ya para mí Dios no es el mismo. De eso tenemos que cuidarnos, mis hermanos. ¿Ah?
Porque también está escrito, Mateo 24:7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes. ¿Está escuchando? Y yo no vine a contarle una película de terror nada más. Esto tiene un desenlace, pero usted tiene que estar claro dónde usted está parado. Porque tal vez Cristo no viene mañana, pero si lo que viene te afecta a ti, ¿qué vas a hacer? Tú sabes el día que vives o que naciste, pero tú no sabes el día que tú vas a partir con el Señor. ¿Y cómo nos puede sorprender algo que en un momento inesperado usted y yo partimos de esta tierra y qué dejamos para nuestros hijos? O voy a ir más allá, ¿a dónde vas a ir? Habrá peste y hambre, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Y si usted ve las noticias, usted ve el mundo cómo está cada día llegando al colapso, guerras, rumores de guerra, ya no son guerras normales, sino guerras atómicas que se pudieran presentar. ¿Y usted cree que usted y yo estaremos exentos de cosas que pudieran venir a la tierra? No. La Biblia dice que somos bienaventurados los que habitamos al abrigo del Señor. ¿Ah? Pero estar bajo el abrigo del Señor no te hace eterno. Eterno cuando te mueras. Mientras vivas en esta tierra, tú y yo estaremos sujetos a aflicción. Y el problema es, mis hermanos, que más allá de experimentar o pasar por circunstancias que pasamos la mayoría de los hombres y las mujeres de esta tierra, uno de los grandes que yo reflexionaba, por eso lo voy a decir, uno de los grandes problemas o con lo que más lidiamos los hombres es con la desnudez. ¿Me está copiando? ¿Y qué es la desnudez, pastor? La desnudez es la vulnerabilidad que pudiera tener un ser humano en lo espiritual a algo contrario. ¿Por qué? Por cometer los mismos errores una y otra y otra y otra vez en medio de algo. Y el problema no es el algo, sino la desnudez que nos lleva a tener vergüenza delante de Dios, pero como nadie sabe y nadie supo, preferimos quedarnos callados y vamos a ver qué pasa. Pero sigo mintiendo, sigo haciendo infiel, sigo viendo cómo me gano la vida de manera ilegítima, sigo haciendo las cosas, porque aunque no me cae el rayo, el enemigo sabe que esa es tu vulnerabilidad y tú sabes delante de Dios que eso te aleja de Él. Y el problema tal vez usted dirá, Cristo está viniendo desde que yo nací. Dale gloria a Dios que Cristo no ha venido. Pero ¿qué vamos a hacer con lo que va a pasar? O con las cosas que pudieran pasar. ¿Cómo estamos usted y yo delante de Dios hoy? Cuando la desnudez es lo que más me está trayendo problemas en mi vida espiritual. Cuando un ejército en el tiempo antiguo destruía a otro ejército, el que ganaba tomaba como prisionero desde el rey hacia abajo y los desnudaban y los encadenaban y los llevaban y los exhibían públicamente para que todo el mundo se burlara de ellos. Y eso es lo que hace el diablo o el enemigo, y me perdona si no le gusta que hablen de diablo, pero el diablo existe. Estamos acostumbrados a vivir un evangelio solamente de oír cosas bonitas y decir de todos los privilegios que tú y yo tenemos como hombre, pero hay un gran problema, que es la desnudez del hombre, que nos está volviendo añicos delante del enemigo. Y preferimos seguir callados, como que si nada de eso te va a afectar a ti o a los que están contigo. El enemigo exhibía públicamente y desnudaba a sus prisioneros. Y estar desnudo
te hace vulnerable a cualquier cosa, al frío, a todo. Estar frío y desnudo y atado. Y así es como el enemigo tiene muchas personas el día de hoy. Y le echamos la culpa a todo el mundo y no nos queremos dar cuenta que todo este bendito, por no decir una mala palabra y no decirle bendito tampoco, este problema, el único responsable y que ha ocasionado que todas las cosas pasen he sido yo. ¿Alguien me puede entender lo que estoy hablando? ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Venimos a la iglesia, levantamos las manos, cantamos, pero por dentro te estás comiendo y andas como Naamán, solamente poniéndote armaduras para que no te vean tu desnudez. Porque a veces estamos pendientes de la desnudez de mi hermano, pero no estoy pendiente de la desnudez mía. ¿Ah? Por eso no es la desnudez del otro, es mi desnudez. El que es vencido por otro pasa a ser esclavo del que lo venció. Y doy gracias a Dios y gloria a Dios por Jesucristo, porque anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros y que nos era contraria, quitándola en medio de nosotros, clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ya Dios, Jesucristo, venció al enemigo y lo exhibió públicamente para que tú y yo seamos libres. No sé si me entendió, pero muchos hoy hemos pasado a ser prisioneros del mismo enemigo que ha sido sentenciado. ¿Me estoy explicando bien? Lo gritamos y lo aplaudimos y lo celebramos, pero resulta y acontece que mi desnudez me ha llevado a ser prisionero de ella. Como le dijeron los filisteos a Dalila: descubre, miente, descubre, y nosotros lo atamos. El enemigo descubre y sabe cuál es la patica que tú y yo cogíamos. ¿Ah? Y cuando te miente, cuando te dice que perdiste toda la esperanza y que no hay oportunidad, sale lo que hay dentro de ti: la angustia, la tristeza, la rabia, el resolver las cosas en tu fuerza. Sale a flote. Él sabe cuál es la pata que cojea. ¿Qué es lo que viene después? La atadura. Preparándonos para los tiempos postreros. ¿Por qué, pastor? Porque si Cristo no viene, dele gloria a Dios que no ha venido todavía. Pero ¿qué hay de lo que va a pasar que se tiene que cumplir? ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Qué va a pasar más adelante? Por eso es nuestra responsabilidad correr una milla más y ir delante de la presencia del Señor. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Suena fácil, pero qué difícil. Yo admiro a las personas que se arrodillan y pasan una hora orando e intercediendo. Pero la mayoría de los que estamos aquí, cuando nos arrodillamos y empezamos a clamar, cuando decimos Padre mío, Señor, lo primero que te viene a la cabeza es que tienes una deuda que no has podido pagar y no te deja orar. Lo primero que te viene a la cabeza son las cosas que tienes que hacer y no has podido hacer. Y entonces allí todavía empieza a manifestarse una ansiedad que no puedes controlar. Y aunque nos arrodillamos y estamos allí, Dios, gloria a Dios, porque Él conoce nuestro corazón, lo menos que hacemos es orar. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado Él no despreciará jamás. Sí, Dios conoce las intenciones y conoce nuestro corazón, pero también lo que sale de tu boca. ¿Me escuchó? También lo que sale de tu boca tiene un impacto importante en lo espiritual. Es necesario que usted ore.
Es necesario que hagamos hábito de oración. Es importante que usted y yo empecemos a buscar del Señor. La mayoría de los hombres nos quedamos tranquilos porque las mujeres de nosotras batallan y pelean y están allí. Es necesario que los hombres también nos levantemos en oración y empezamos a experimentar el mundo espiritual que se quiere manifestar por la cabeza. Amén. La cabeza de la iglesia es Cristo. Pero Cristo le dijo a usted, usted es cabeza y no cola. Sea hombre, sea mujer, usted es cabeza y no cola. Usted es cabeza y no cola. Entonces haga valer su privilegio de ser cabeza y no cola. Por eso me gusta como dice la Biblia en Mateo 24:37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Se acuerdan de Noé? Dice el 39, y no atendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Sabe por qué dice eso? Porque después de que Adán y Eva descubrieron su desnudez, porque cuando el Señor llamó a Adán y Adán le dijo, Señor, estoy desnudo, pero así estabas ayer, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Todo el tiempo siempre has estado igual delante de mí. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Esa fue la primera desnudez espiritual que se manifestó en los hombres. Y por culpa de esa desnudez tuvo que venir Jesucristo, el segundo Adán. Amén. Para restituir la caída del primer hombre y todo lo que el enemigo venía haciendo. Por eso también dice que el príncipe de este mundo es el diablo. Por eso es que en Mateo capítulo 4, el diablo le habla con tal autoridad a Jesús que le dice, si te postras, todos estos reinos te daré. ¿Con qué autoridad se lo decía? Porque la tenía. Se la quitó al primer Adán. ¿Alguien me dice amén? Luego que pasó esto, dice que la tierra empezó a habitarse. Se empezaron a multiplicarse la raza humana en la tierra. Pero también con la multiplicación vino la perversión también. Por eso dice la Biblia, más como en los días de Noé. ¿Se acuerda? La tierra empezó a pervertirse de tal manera que Dios en su corazón se arrepintió de haber creado al hombre. No sé si lo ha leído. Pero halló gracia delante de Noé. ¿Sí o no? Y le dijo, Noé, el mundo se pervirtió de tal manera que ya no lo tolero. Voy a destruir a esta raza con un diluvio. Cuando dijo diluvio, Moisés dijo, sí Señor, pero no estaba entendiendo lo que estaba diciendo. ¿Por qué? Porque nunca había llovido en la tierra. ¿Está conmigo en la historia? Nunca había llovido en la tierra y el Señor le dijo, voy a destruir la tierra con un diluvio, Noé. Pero yo he hallado gracia delante de ti, así como usted y yo hemos sido salvos por gracia. Quiero que la construya. Sabe, duró 120 años construyendo un arca. Mientras la construía, se burlaban de él. Lo criticaron, lo murmuraron. Pero ahí es donde me gusta el poder del creer, porque aunque Noé nunca vio lluvia, él caminó por encima de una palabra que Dios le dio y empezó a trabajar en función de ella. Aunque nunca vio lluvia, él empezó a trabajar. Aquí hay hombres y mujeres que Dios le ha dado una palabra para este tiempo.
y están trabajando en ella, no desmayes, persevera en lo que Dios te dijo, porque verás su mano y su gloria a pesar de los tiempos que vienen. Tu fidelidad te dejará ver la gloria de Dios por empezar a caminar en algo que no has visto y no entiendes. Si le va a aplaudir, apláudale. Esa fue la bendición. Yo creo que eso fue lo más poderoso de él. Y sabe, usted dirá, pero es que yo no he visto, pero es que yo no veo. Siga perseverando. Lo que Dios dice lo cumple. Es que yo no entiendo, no lo vas a entender. Sigue trabajando, sigue dibujando. Alguien Dios le está hablando hoy en esta mañana. Y no se trata de ser un emocionalista, porque ese también es nuestro Dios. El que habla, transforma, construye en lo espiritual para que eso cobre vida en lo terrenal. A pesar de los conflictos internos que usted tiene y yo tenga, tenemos que nosotros despojarnos de ellos en las fuerzas de Él, pero también nosotros poniendo de nuestra parte. Escuche. Sabe, trabajando allí, me imagino la gente llegando y este tipo está loco. No sé si decían tipo en aquel tiempo. Este hombre se volvió loco y que trabajando un arca y que va a llover. ¿Qué es eso? Señor, reprenda al diablo. Me imagino a la misma gente de las iglesias de aquel tiempo. Ese tipo está loco. Señor, reprenda al diablo y que lluvia. ¿Ah? Porque el problema a veces no es que te critique la gente. El problema es cuando te critican los mismos que están adentro contigo. Amén. Cuando tu familia no cree en lo que estás haciendo porque te llaman fanático, que te la pasan metido en esta iglesia, viniendo los domingos a escuchar a un tipo aquí que te dice 4 falacias. No. Aquí hablamos cosas reales. Amén. Amén, iglesia. Aquí hablamos lo que el Espíritu Santo manifiesta a los hombres y creemos firmemente en eso. Por eso te digo, si Dios te dijo algo, si tú leíste algo que te brincó así en la noche en la Biblia, métale el ojo a eso y ore por eso, pero créale a Dios. Pero también luche con su desnudez, con lo que a veces no lo deja tener o obtener lo que Dios le dio. Porque a veces no se trata de que Dios se tarde mucho, a veces se tarda mucho es por mí. Y sabe, Dios no es juego. Dios no es juego. Pero sabe, llegó el día donde el arca tenía que cerrar la puerta. Sabe, cuando entró Noé con su familia, Dios mismo cerró la puerta. Diga, cerró la puerta. ¿Sabe por qué la cerró Dios? Porque si Noé cerraba la puerta con su familia, tal vez en medio del diluvio, en la desesperación del encierro, así como usted y yo estuvimos encerrados cuando el coronavirus, usted mismo va y la abre. Pero cuando Dios cierra una puerta, no la puede abrir nadie. ¿Sabe? Aprovecha el tiempo caminando en lo que Dios te dio y sacarle el mejor provecho a lo que Dios te dio para este tiempo, para que cuando se cierre la puerta y se abra otra puerta, usted tenga los recursos necesarios para entender que con lo que trabajó ahorita es el recurso que necesitaba para comenzar lo nuevo que se abrió. Si alguien me entendió, denle un aplauso al Señor. Siga edificando, siga trabajando, que aunque la puerta se cierre, nadie la va a poder abrir, pero la puerta nueva que se abra es la oportunidad nueva, y los recursos que tuviste de lo que trabajaste ahorita son los que te van a ayudar para el mañana a trabajar en lo que viene. Y es ahí donde se cumple la palabra, que vamos de gloria en gloria y de poder en poder. Amén, iglesia. ¿Sabe? Noé. ¿Cuántas veces he dicho Moisés? Pero ya está Yari. Anoche yo le estaba contando a Yari, le decía Moisés, y Yari me decía Noé. Y Moisés. ¿Sabe? Noé. Noé duró 40 días en un diluvio. ¿Está conmigo? 120 años construyendo un arca. Nunca había llovido. Empezó a llover.
Lo único que tenían era una ventanita. 40 días de lluvia. ¿Sabe eso? Dios arrasó el planeta. Pasaron 150 días esperando que se secaran las cosas. O sea, 190 días. ¿Cuántos días nosotros pasamos en el coronavirus? 2 años. Se abrió la puerta. Cuando él salió, ¿qué encontró? Un caos. No había nada, todo destruido. Tal vez las cosas que puedan sobrevenir puedan traer caos. Pero me gusta él que cuando camina con una palabra, Moisés no salió a quejarse, Noé no salió a quejarse. No salió a decir: ¿qué hiciste conmigo, Señor? Que me metiste en esto y ahora mira cómo está esto. ¿Qué van a disfrutar mis hijos en este charquero? Me imagino un charquero. No. La Biblia dice que Noé salió del arca y sembró un viñedo. Un viñedo es sinónimo de productividad, de trabajo, de empezar de nuevo. Si no me funcionó, me levanto y comienzo. ¿Está conmigo? Un viñedo tipifica tu familia. Un viñedo tipifica tu ministerio. Un viñedo tipifica tu talento. Si tienes talento, si Dios te ha llamado, si Dios te ha dado una palabra, usted tal vez me diga: pastor, yo no tengo semilla. Sí la tiene. Aquí está el semillero por excelencia, se llama la Biblia. Ese es el semillero por excelencia. Allí hay semilla de la que tú busques, pero sigue trabajando en tu viña. Sigue trabajando tu viña. A Dios le agrada tu viña. Si Dios te dio una viña, sigue trabajando en ella. Si tal vez se te enfrió el amor, vuelve otra vez y vuélvete y enamórate. Y comienza a regar tu viña. Sigue trabajando en tu viña. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesús es la vid y nosotros los pámpanos. Y los que estamos con Él daremos fruto al 100%. Siga sembrando en su viña, que a su tiempo usted verá el fruto de su trabajo. Y el fruto de su trabajo contagiará no solamente a los que están adentro, sino a los que están afuera también. Apláudale al Señor si me entendió. ¿Cuántos me dicen gloria a Dios? Sigue trabajando tu viña. Vuelvo al principio. Cristo viene. Maranata. Maranata. Seguimos esperando su venida. No viene todavía. Sigo trabajando en mi viña. Sobrevendrán cosas en la tierra. Me esforzaré por salir adelante, aún con mi desnudez, y me despojaré de ella para vestirme de las vestiduras que Dios me dio. Y que si se me cerró una puerta, Dios abrirá otra y seguiré trabajando para ver el fruto de ella. Si nos toca partir de esta tierra, usted es una viña. Usted no hizo las cosas por hacerlas. Usted deja un legado. Usted le dejó a sus hijos el testigo para que ellos sigan trabajando en lo que Dios le prometió a usted y a su casa. Lo que Dios le prometió a usted y a su casa. Lo que Dios le prometió a usted y a su casa. Amén, iglesia. ¿Se acuerdan de Lázaro? Juan capítulo 11, versículo 39 al 41. Lázaro era un amigo de Jesús, o uno de sus mejores amigos. ¿Sabe? Vino en la circunstancia, el hombre murió. ¿Sí o no? Había pasado 4 días, la gente decía que el cuerpo ya estaba descompuesto, que no olía bien, ¿sabe? ¿Cuál fue la primera orden que Dios le dio a los discípulos? Quita la piedra. ¿Qué representa quitar la piedra? Estudiar.
Oración, trabajo, creer, la fe. Eso es, quita la piedra. ¿Cuántos estamos quitando la piedra? Porque cuando Dios dice, ven, como le dijo a Pedro, es una orden. Cuando Dios dice, quita la piedra, es una orden. Entonces, tenemos que empezar a trabajar en quitar la piedra. En sembrar la viña, función de quitar la piedra. Después que quitó la piedra, ¿qué pasó? Lázaro, sal fuera. Salió el milagro, ¿sí o no? Salió lo que esperabas. Pero lo que esperaban y lo que esperaban ellos en ese tiempo no tenía forma. Dígame por qué, pastor. Porque el hombre salió como una momia. El hombre estaba, ¿sí o no? Ahí está el milagro, pero no tiene forma. Digan, no tiene forma, pastor. Muchas veces Dios nos ha dado respuestas, pero las respuestas a veces no las entendemos. ¿Ah? A veces no entendemos la respuesta de Dios. ¿Cuál fue la segunda orden? Desátenlo. ¿Cuántos me dicen amén? Desata tu milagro. ¿Qué tipifica desatar el milagro? La Biblia dice, y nos dejaron una orden explícita: id y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta de Dios. Y cuando usted y yo predicamos el evangelio, porque hay gente que le da pena decir que es cristiano, y hay otros que le da pena decir que son evangélicos. ¿Dónde va? ¿Para la iglesia? No. Oh, ¿cómo te va a bendecir Dios si no quieres decir ni siquiera quién eres tú? Mosca con eso, porque Él dice que si te avergüenzas de Él aquí, Él se va a avergonzar de ti allá. ¿Me escuchó? Entonces, desata tu milagro. Desata tu milagro tiene que ver con lo mismo. Trabajo, buscar, esperar, quitar las vendas y déjenlo libre. A través de la palabra de Dios que Dios puso en tu boca, que Dios ha puesto en nuestra boca, a través del estudio, a través de la capacitación y de entender cómo usar lo que Dios nos entregó, usted está desatando lo que tal vez llegó sin forma. ¿Alguien me dice amén? ¿Para qué? Para que eso sea también de privilegio y funcione en los que vendrán detrás de nosotros, iglesia. Yo a veces medito y cuando veo las cosas, ver las noticias, no es que a mí no me gusta escuchar mucho, para no estresarme mucho con lo que uno ve, ¿no? Pero cuando tú te pones a ver lo que aparentemente el mundo está pintando, no pinta bonito. ¿Ah? Eso es como cuando venía Julio. Julio no pinta bonito, ponían una foto de Julio Iglesias. Lo que aparentemente se ve que ha de venir no pinta bonito, iglesia. Y no sea que a nosotros nos tome por sorpresa otra circunstancia que sea dura para nosotros, pero por culpa de nuestra desnudez y por nuestro desánimo y por las cosas que vemos, nos empecemos a enfriar y eso nos afecte a nosotros y a nuestra casa. Amén. Yo lo insto a usted que si estaremos preparados o vamos a estar preparados para los tiempos postreros, una de ellas es la unidad. Amén, iglesia. Una de ellas es la unidad. Número 2, la perseverancia en las cosas que no vemos, en la oración, en la búsqueda, en el ayuno. Porque eso es lo que va a fortalecer tu hombre interior. Amén, iglesia. Para lo que pueda venir. Y si yo quiero o necesito la paz que sobrepasa todo entendimiento,
yo necesito estar claro que solamente proviene de Él y Él la da a sus hijos. La paz que sobrepasa todo entendimiento es inexplicable. Solamente la experimentan aquellos que la viven en medio de. Amén. Entonces, es un llamado no solamente a todos los que somos líderes, a todos los que hemos abierto la puerta de nuestras casas para que se hagan grupos vida, a todos los que hacen empresas, que trabajan, que se tienen su negocio, a todos los que emprendieron algo, a todos los que se reinventaron cuando pensaron que se perdió lo que ya habían comenzado, a todos los que trabajamos, que tal vez dependemos de un sueldo, a todos los hombres y mujeres de esta casa, tenemos que estar y seguir apercibidos para las cosas que sobrevendrán en la tierra. Denle un fuerte aplauso al Señor y póngase de pie.